Biblias, vamos a ir al libro de Judas, entre las maravillosas cartas de Juan y el Apocalipsis. Ahí está Judas, la carta del Nuevo Testamento, la más corta, un solo capítulo, 25 versículos. Y vamos a leer juntos en esta porción de la Escritura los versos que están comprendidos desde el 20 hasta el 25. Judas, y vamos a leer los versos del 20 al 25. Si lo encontró, me dice amén. Y vamos a leer alternadamente esta porción de la Escritura, con la excepción de los últimos dos versículos de este capítulo, que sí quiero que lo leamos todos juntos. Amén. Entonces empiezo yo con el verso 20, usted con el 21, así llegamos hasta el 23, pero el verso 24 y el verso 25 lo vamos a leer todos juntos. Dice la palabra del Señor: pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, ustedes, a algunos que dudan, convencerlos. Y vamos a leer juntos los últimos dos versículos, 1, 2 y 3. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Le invito a cerrar sus ojos y oramos juntos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por la bendición que es estar aquí en tu casa una vez más. Queremos rogarte, amado Padre Celestial, en este tiempo, aquí en tu casa, que tu Espíritu Santo ministre con libertad cada vida presente en este lugar. Queremos, Señor, disfrutar de tu presencia y ser alimentados por tu preciosa palabra. Eres el único que puede tratar con nuestras almas. Espíritu Santo, haz con libertad todo lo que tengas que hacer en medio nuestro. Y te pedimos, Señor, cúbrenos con tu gracia, cúbrenos con tu misericordia, para que nada sea un impedimento entre tu presencia y nosotros. Si en algo te hemos defraudado, te pedimos perdón. Y confiamos en tu gracia, que cada mañana nos da una nueva oportunidad. Nada será un obstáculo esta mañana entre tu presencia y nosotros. Oramos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Tenemos aquí esta carta, que quizá para tener una idea me gustaría saber, ¿cuántos ya la han leído? Levanten la mano todos los que han leído el libro de Judas. Gracias, puede bajar su mano. Bueno, la realidad en este culto es que la gran mayoría no lo ha leído. Y no me extraña. No me extraña por dos cosas. Primero, porque hoy en día muchos cristianos no están aprovechando la bendición que es tener la palabra de Dios. Y muchos cristianos no se fijan como una meta de leer toda la Escritura, de Génesis a Apocalipsis. Hay creyentes que quizá ven la Biblia como un buffet y solamente toman lo que les gusta. Pero toda la palabra, dice Timoteo, es inspirada por Dios. Toda. Y la segunda razón también es porque justamente esta carta es muy corta. Es un solo capítulo. Y se encuentra entre el conjunto de las cartas de Juan, que son unas cartas increíbles, impresionantes, y por otro lado tenemos Apocalipsis, que si pregunto cuántos han leído Apocalipsis, probablemente sean mayores las manos que se levanten. Y aquí en esta carta nosotros tenemos una exhortación que hace el apóstol Judas. Para poder tener una idea más clara, me gustaría, a manera de introducción, decir que estamos hablando de Judas como uno de los discípulos del Señor,
a quien la mayoría de eruditos y estudiosos atribuyen esta carta es Judas Tadeo. No estamos hablando de Judas Iscariote, que fue el que entregó al Señor Jesús por 30 monedas. En esta carta, amados, Judas hace un llamado a la iglesia del presente, guiándonos en la defensa de nuestra fe y en la edificación de un cuerpo sano y fiel a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Y hacemos bien en prestar mucha atención a nuestro Maestro, a Jesús, quien nos dijo en Mateo capítulo 24, verso 35, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Entonces, amados, en estos versículos del 20 al 25 nosotros podemos observar la conclusión de una carta que, si bien es cierto, hemos dicho, es la más corta de todas las cartas. En un solo capítulo Judas menciona muchas cosas sumamente importantes. Nosotros podríamos hacer muchos sermones de este capítulo de Judas, pero vamos a enfocarnos únicamente en los versos del 20 al 25. Ahora, si usted lo desea hacer, puede llegar a su casa y leer toda la carta. No le va a tomar ni 5 minutos. Entonces, amados, nosotros vamos a tomar la exhortación de Judas en estos pasajes y la vamos a dividir en 3 ideas principales. ¿Cuántas ideas? 3 ideas. Dígale que está a su lado, solo son 3 puntos. ¿Y le dijo? Ahora dígale, no te vayas a dormir. Vamos a hacer lo siguiente. Le voy a dar las 3 ideas y luego las vamos a ir desarrollando una por una. ¿Amén? La primera idea que vamos a desarrollar es la siguiente, que básicamente estamos hablando de 3 ideas principales de cosas que todos debemos hacer como hijos de Dios. Número 1, edifica tu fe y permanece en el amor de Dios. Edifica tu fe y permanece en el amor de Dios. Número 2, confronta el pecado y restaura a los que se desvían. Confronta el pecado y restaura a los que se desvían. Y número 3, confía en el Señor y mantén la esperanza. Confía en el Señor y mantén la esperanza. El primer punto, versos 20 y 21. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Primer punto, edifica tu fe y permanece en el amor de Dios. Es interesante la exhortación que nos hace Judas en este pasaje, porque cuando hablamos de edificar nuestra fe, podemos ver con claridad que Judas está hablando no de algo que hace Dios, sino de algo que debe hacer el creyente. Ahora, no es que Dios no tenga nada que ver cuando nosotros hablamos de edificar nuestra fe. Él tiene todo que ver. Pero nosotros, como hijos de Dios, también tenemos muchísimo que ver cuando hablamos de edificar sobre la fe. Amados, nosotros tenemos que entender que la fe que hemos recibido en nuestro Señor Jesucristo es una fe que siempre está creciendo. Es una fe que siempre se está desarrollando. No obstante, muchos cristianos muchas veces son observados a lo largo del tiempo y tal pareciera que no hay cambios, al menos no visibles en el ámbito espiritual, no visibles en el ámbito del servicio, no visibles en el ámbito de la devoción al Señor. Y no es que haya un solo grado de devoción para el Padre, hay muchos. Y nuestra devoción a Dios
es algo que siempre debe ir creciendo. De modo que una pregunta que podríamos hacer para meditar y reflexionar un poco sería: ¿qué estamos haciendo para crecer en nuestra devoción por el Señor? Pregúntese por unos instantes qué está haciendo para edificar sobre esa santísima fe que menciona Judas en este verso 20 y 21. Edificándoos sobre vuestra santísima fe. Al haber sido alcanzados por la salvación de Dios en Cristo Jesús, ha iniciado en nosotros un proceso del que tanto Dios como el hombre son responsables. Cuando hablamos de la santificación del creyente, ese proceso en el que somos menos hombres para ser más como Jesús, esa santificación es 100% obra de Dios y 100% obra del hombre. Es Dios haciendo y yo haciendo. Lastimosamente a veces, incluso cuando hablamos de las personas que se entregan al Señor, cuando hacemos el llamado para quien quiere encontrarse con Jesús, que pase al frente, levante su mano, hoy tienes la oportunidad de encontrarte con el Padre. A veces las personas que pasan creen que por arte de magia van a recibir a Jesús y ya son personas totalmente diferentes. Todo lo malo ha quedado atrás. Por eso también muchas de las personas que se entregan creyendo esto, luego terminan apartándose otra vez, porque no han entendido. Empieza un proceso cuando nos encontramos con Jesús. Nuestro Maestro dijo a aquellos que le querían seguir: si quieren ser mis discípulos, si quieren seguirme, tienen que hacer 3 cosas. ¿Cuáles son? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Alguna de las 3 les suena fácil? ¿Es fácil negarse a uno mismo? ¿Es fácil llevar la cruz? Seguir a Jesús. Es un proceso. Va a costar. Pero la recompensa a veces perdemos de vista lo que viene. Y hoy, más que nunca, está más cerca el cumplimiento de la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Dígale a la persona que está a su lado: Cristo viene. ¿Qué debemos hacer para poder edificar nuestra fe? En esta primera parte, porque luego vamos a hablar de permanecer en el amor de Dios, debemos hablar en primer lugar de conocer la verdad. El primer paso para edificar nuestra fe es conocer la verdad del Evangelio. Esto implica recibir al Señor Jesucristo mediante el oír la palabra. Conocer la verdad implica también estudiar la Biblia, comprender las doctrinas fundamentales, discernir entre la verdad y el error. Pero no solamente debemos quedarnos en conocer la verdad, sino también en crecer en el conocimiento. Crecer en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de su Hijo Jesucristo, crecer en el conocimiento del Espíritu Santo. Y esto implica una búsqueda que sea constante, a través de la oración, a través de la meditación, a través del estudio. Por un lado conocemos la verdad y luego de que la hemos conocido, ahora nos toca profundizar, ir más allá, crecer en nuestra relación con Jesús, crecer en nuestra amistad con Él, fortalecer la confianza. A medida que crecemos en el conocimiento de Dios, nuestra confianza en Él se fortalece. A veces nos preguntamos si aquellas personas que están atravesando una crisis, un problema, y uno los ve que están tranquilos, que están felices, que están gozosos, y uno dice: ¿cómo puede estar tan tranquilo con todo lo que le está pasando? ¿Será que tiene un secreto por ahí, algo que no nos ha dicho? Y no hay secretos. No hay secretos.
solo hay cercanía. Aquel que confía más en Dios es aquel que más cercano está. No hay secretos. Para usted va a ser mucho más sencillo confiar en el Señor mientras procure estar más cerca de Él. Va a ser más fácil. Pero si usted no le conoce, si usted no profundiza, si usted no crece en el conocimiento de Dios, usted no va a confiar lo que debería confiar. A medida que crecemos en el conocimiento de Dios, nuestra confianza en Él se fortalece. Esta confianza nos permite enfrentar las pruebas y los desafíos de la vida con esperanza y seguridad. Hasta aquí lo que tiene que ver con edificar nuestra fe. Dígale a la persona que está a su lado: lo hace Dios y lo hago yo. Dígaselo otra vez: lo hace Dios y lo hago yo. Ahora hablemos de permanecer en el amor de Dios. Permanecer en el amor de Dios no es algo que se haga solo porque se dice. Yo no permanezco en el amor de Dios por decir permanezco en el amor de Dios. Permanecer en el amor de Dios es más que solo decir unas cuantas palabras con nuestra boca. Para permanecer en el amor de Dios, nosotros como hijos suyos debemos vivir en obediencia. El amor de Dios podemos manifestarlo solo y únicamente cuando a sus mandamientos somos obedientes. Si a los mandamientos de Dios no somos obedientes, no estamos manifestando amor. Esta obediencia no es una obediencia legalista. ¿Cuántos saben que nuestro Dios no es legalista? Cuando nosotros llegamos al Señor, no se abrieron los cielos con una larga lista de documentos de cosas que podíamos hacer y cosas que no podíamos hacer. Lo único que sí recibimos fue un llamado para estar cerca de Jesús y en esa relación con Jesús hacer uso del discernimiento espiritual y darnos cuenta de que hay cosas que no las necesitamos. Hay cosas que no tenemos ninguna necesidad de mantenerlas en nuestra vida. Y entonces esas cosas van a ir quedando atrás. Permanecer en el amor de Dios significa vivir en obediencia y entender que esta obediencia no es legalista, sino que brota de un corazón que ama a Dios y desea agradarle. Permanecer en el amor de Dios es también hablar de cultivar una relación personal. Me encanta esa palabra, cultivar. Mi abuelita de parte de papá tiene algunas plantas en su casa, unos arbolitos, unas plantitas. Papá también tiene en su casa arbolitos, plantitas. Hay una que le da ají, a papá le gusta el ají. Y yo no sé si papá se acuerde, pero cuando vivíamos en Samanes 2, una casita pequeña, a la entrada teníamos una pequeñita parcelita ahí de tierra. A mí siempre me ha gustado el aguacate, no sé a cuánto les gusta el aguacate. Le dicen el oro verde. Y recuerdo que siendo niño, me comí un aguacate y quedó la semilla, que no es pequeña, grande, ¿no? Y recuerdo que dije, ¿qué pasa si la siembro? ¿Qué pasa si hago un hueco en la tierra, la pongo, la tapo, le echo agüita? Era un niño. Y claro, siendo niño recuerdo que hice el hueco, puse la puse un poco de agua y me quedé mirando.
Y veía el reloj y volvía a mirar la tierra, ¿no? Y decía, ¿en qué momento sale algo, no? Ya luego me estaban retando que no hacía las tareas. Pues bueno, fui para la casa. Al día siguiente, otra vez, me acerqué, ahí me quedé mirando. Cogí un vasito, le puse agua, me fui. Día 3 lo mismo, otra vez. Nada, salía. Luego dije, al final esa semilla no servía, ¿no? Ya me olvidé. Luego un día papá dijo, ¿y esta planta aquí qué es? Había unas hojas ahí, gruesas, un tallo. Y ya cuando se lo quiso sacar, salió el tubo de la semilla que se había abierto. Es maravilloso el tema de cultivar. Quizá algunos de ustedes han tenido la experiencia, quizá con una planta o con un árbol. Pero hablemos de cultivar al pensar en nuestra relación con Dios. Hablemos de cultivar cuando hablamos de nuestra cercanía con Dios. ¿De qué manera estamos abonando esa tierra donde crece esa fe que gracias a Jesús la tenemos? ¿Cómo estamos procurando que nuestra relación con Dios sea cada vez más fuerte, crezca cada vez más? El amor a Dios, amados, es algo que se cultiva. Díganle a la persona que está a su lado, el amor con Dios se cultiva. Ahora dígale, no te duermas. ¿Cómo estamos cultivando nuestra relación personal con Dios? ¿Cómo está nuestra relación con Él? ¿Cómo están nuestros tiempos de oración? No estoy hablando de lo que hacemos en la iglesia, estoy hablando de lo que hacemos en casa. ¿Cómo están nuestros tiempos de lectura bíblica? ¿Cómo están nuestros tiempos de adoración? ¿Cuántos saben que a Dios no se le canta solo en la iglesia? A Dios se le puede cantar en cualquier lugar. ¿Cómo están sus tiempos de adoración en casa? ¿Está edificando su fe? ¿Está creciendo en el conocimiento de Dios? ¿Está viviendo en obediencia a sus mandamientos? ¿Está cultivando esa relación con Dios? Es válido orar y pedirle al Espíritu Santo, ayúdame a amar a Dios cada vez más. Guíame en el camino que hace tu voluntad. Y es hermoso tener a Dios tan cerca que cuando usted tenga que pasar por alguna circunstancia negativa, usted pueda sentir inmediatamente a Dios que le está hablando. Eso es maravilloso. Y eso Dios lo quiere para todos sus hijos. Para todos. Dígale a la persona que está a su lado, Dios te quiere hablar. Esta semana que pasó, recuerdo que esto se lo conté a mi papá mientras íbamos en el carro. Me levanté una madrugada a orar a las 3 de la mañana y ese día iba a ser un día muy largo. Tenía que hacer muchas cosas ese día. Y entonces me encomendé al Señor en oración, tuve ahí un tiempo orando. Y recuerdo que haciendo unas diligencias en el centro sur de la ciudad de Guayaquil, diligencias relacionadas con la iglesia, en el camino un carro se atravesó, pero amados, de una manera que no sé a cuánto les ha pasado, pero estuvimos a nada de tocarnos. Una persona invadiendo mi carril. Y recuerdo que yo en mis adentros pensé, ya vas a ver,
Y apenas terminé de pensarlo, escuché que alguien dijo, ya vas a ver qué. El día que me había levantado a las 3 de la mañana a orar. Entonces dije, nada, Señor, aquí no va a pasar nada. Y por allá se fue el carro. Ya luego me reí, ya puse una alabanza en el vehículo, me puse a cantar. Pero es hermoso sentir a Dios como si fuese el copiloto, que va a ir contigo, que va caminando contigo, que dice salve y te responde, que te acompaña. Y amados, esa es la relación que Dios quiere con todos sus hijos. Una relación de hablarnos, de dialogar, de escucharnos. Caminar. La vida cristiana no es un monólogo. Solo yo hablo y Dios escucha. Solo yo hablo y Dios escucha. Caminar la vida cristiana es un va y viene. Yo le hablo y Él me habla. Él me escucha y yo le escucho. Y no hay secretos para eso. Es solo estar cerca. Es solo estar cerca. Dígale a la persona que está a su lado, tienes que estar cerca. En segundo lugar, ahora sí, segundo punto, tenemos que hablar de confrontar el pecado y restaurar a los que se desvían. Confronta el pecado y restaura a los que se desvían. Tenemos aquí los versos 22 y 23. A algunos que dudan, convencedlos. A otros, salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros, tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Confronta el pecado y restaura a los que se desvían. ¿Cuándo fue la última vez que a usted le confrontaron por un pecado? O podemos preguntar, ¿cuándo fue la última vez que usted confrontó a alguien por un pecado? Por algo que no estaba bien. Permítame dejar en claro una cosa. Cuando hablamos de confrontar el pecado, no estamos hablando de algo que es responsabilidad del pastor. No estamos hablando que es algo solo para los líderes. Todos los que somos hijos de Dios tenemos una gran responsabilidad cuando se trata de confrontar el pecado. Aunque nadie diga amén. Y yo quiero en esta mañana que usted entienda lo siguiente. Muchos cristianos, no pocos, muchos cristianos pecan por no confrontar el pecado. Porque muchas veces cuando no confrontan el pecado, se vuelven cómplices. Y por ahí veo al hermanito que está haciendo algo que no es bueno. Allá él con Dios. Tenemos una gran responsabilidad cuando hablamos de confrontar el pecado y restaurar a los que se desvían. Dígale a la persona que está a su lado, hay que confrontar el pecado. La confrontación del pecado no es algo que deba realizarse
acercarse con un espíritu de juicio, de condenación, sino con amor fraternal, entendiendo que el objetivo es restaurar a la persona que se ha desviado y ayudarlo a volver al camino de la verdad. Es importante también estar conectados con Dios, porque no hay nada peor que tener a un hermano fariseo que quiera confrontar el pecado de otro. Obviamente, para confrontar el pecado necesito ser ejemplo. Un mentiroso, ¿qué le va a decir al que miente? Un ladrón, ¿qué le va a decir al que roba? No tiene autoridad moral, tampoco espiritual. Es necesario estar bien con el Señor y entender que en una relación buena con Dios, no solamente que puedo confrontar el pecado con otro, sino que también el Señor me puede dar discernimiento espiritual para saber de qué manera puedo hacer la confrontación. Porque no todos los pecados demandan el mismo tipo de tratamiento. Y la forma de confrontarlos van a variar en cada caso. Entonces también debemos entender que cuando hablamos de confrontar el pecado, también debemos hacerlo con mansedumbre y con paciencia. Decía un profesor, cuando tengas que confrontar a alguien por su pecado, rechaza el pecado, pero no a la persona. Pero a veces rechazamos a la persona en vez de rechazar el pecado. ¿Y cuántos se han apartado de las iglesias? Porque cuando se equivocaron, se sintieron totalmente condenados, rechazados, sin esperanza, sin amor. Pero es importante entender la responsabilidad que nosotros tenemos cuando hablamos de confrontar el pecado. Amados, si usted ve algo que no está bien, usted tiene que decirlo. Y si acaso se le dificulta, entonces vaya con el pastor o vaya con el líder. Pero como dije hace un momento, muchos cristianos pecan porque cuando no confrontan el pecado, se vuelven cómplices. Si usted ve algo que está mal y no hace nada al respecto, se vuelve cómplice. Tenemos una gran responsabilidad. Luego Judas dice, restaura a los que se desvían. En el verso 23 dice, a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia, con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Nada más por mencionar un ejemplo, ¿no? Aquí no está Natanael, probablemente venga al segundo culto. Yo recuerdo que cuando era niño, quizá no me equivoco al decir que yo era el más tremendo de los 5, el más relajoso, ¿no? Siempre hay uno en cada familia. Amén. ¿Y cuántas cosas las quise hacer siendo niño y no las pude hacer porque mi hermano mayor, Natanael, iba con mis padres, como decimos nosotros morochamente aquí en Guayaquil, me hizo la zapada. Ahora, en el momento, claro que yo me molestaba con Natanael. Y podían pasar días y yo no le hablaba, ¿no? Ya no me meto contigo, tú no eres mi hermano. Y cada vez que lo veía o me topaba con él en la casa, le decía, o sea, pasaba por ahí al lado de él y le decía, chismoso. Y hoy, ya con 30 años,
Muchas de las veces, cuando oro por Natanael, por su familia, me dan ganas de llorar. Y le digo a Dios, gracias por el hermano que me diste. ¿Quién sabe dónde estaría hoy si él se hubiera callado todas las veces que yo quise hacer lo que se me dio la gana? Y quizá hay cristianos que no quieran decir nada porque dicen, no, me van a decir que soy chismoso, que por qué me meto en lo que no me importa. Pero confíe que con el pasar del tiempo, esas personas se van a dar cuenta de que usted quería guardarles, usted quería su bien, y luego le van a dar las gracias. Pero no debe tener temor, no debe quedarse callado. Si algo no está bien, eso que no está bien no goza de la bendición de Dios. Y si no goza de la bendición de Dios, puede pasar cualquier cosa. Tenemos una gran responsabilidad. Hay que confrontar el pecado. Hay que restaurar a los que se desvían. Cuando un hermano se arrepiente, debemos recibirlo con gozo, ayudarlo a reintegrarse dentro de la iglesia. Confrontar y restaurar son dos cosas muy importantes que debemos hacer como cristianos. Y es que, claro, amados, la disciplina no tiene que ver con aislar a alguien de la ley de Dios. Diga conmigo, disciplina es acompañamiento. Dígalo otra vez, disciplina es acompañamiento. Porque hay personas que son disciplinadas y las dejan solas. Eso no es disciplinar. Disciplinar es acompañar. Un hermano o un grupo de hermanos acompañando, orando juntos, adorando juntos, leyendo la Biblia juntos. Eso es parte de la restauración. Y debe ser parte, amados, de nuestra vida cristiana. La confrontación del pecado es sumamente importante y lo podemos llevar a cualquier esfera. Puede haber confrontación del pecado en nuestra familia. Puede haber confrontación del pecado en nuestro grupo de amigos. Puede haber confrontación del pecado en nuestro grupo de hermanos en la fe. Pero es una parte vital y una parte importante de nuestra vida como creyentes. Debemos orar también por aquellos que se han desviado. Pedir a Dios que les conceda arrepentimiento y que les ayude a volver. Amados, yo oro por personas que no están con nosotros desde hace muchísimo tiempo. Personas que escucharon lo que el mundo tenía para ofrecer y se fueron. Pero yo sigo orando. Porque como creyentes no debemos dejar de insistir. No debemos dejar de orar. Dígale a la persona que está a su lado, hay que insistir. Ore por los que están perdidos. Pero ore. He escuchado a muchos cristianos llegar a la iglesia hablando de X persona. Es que le prediqué, pero me regresó el mensaje y ya he hablado varias veces y varias veces y varias veces. Y entonces le pregunto, ¿cuántas veces le he hablado? No las puedo contar, pastor, muchísimas veces. Y entonces luego pregunto, ¿ha orado por esa persona más veces de las que le ha hablado? ¿Y cuál cree usted que es la realidad? Más son las veces que le ha hablado que las veces que ha orado por esa persona. Todo empieza con oración. Es el orden. Si no oramos, no perdamos nuestro tiempo. No hablemos. Hay que orar.
Un pasaje maravilloso de las Escrituras nos dice que nosotros fuimos hechos parte del ministerio de Cristo, el ministerio de la reconciliación. Nosotros, usted y yo, somos parte de ese ministerio. Así como fuimos reconciliados con Cristo, debemos llevar a otros a que se reconcilien con Él. Dios nos quiere usar a todos como instrumentos de restauración. ¿Cuántos quieren ser instrumentos de restauración? Dios te quiere usar. Hasta aquí el segundo punto principal. En primer lugar dijimos, edifica tu fe y permanece en el amor de Dios. En segundo lugar, confronta el pecado y restaura a los que se desvían. Nada más para concluir este segundo punto, en el verso 23 dice, a otros salvad arrebatándolos del fuego, y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Hay dos cosas con las que quiero concluir en este pasaje. En la primera de ellas, entender que el desvío de muchos creyentes, cuando no hay quien confronte, cuando no hay quien vele por ese hermano, el desvío de muchos creyentes puede terminar en perdición. Y yo no quiero que a usted le pase. Quizá ya le ha pasado. Quizá algunos aquí se identifiquen conmigo. Que tuvieron la oportunidad de hablar con alguien, no lo hicieron. Luego esa persona falleció. Y entonces uno siente el gran peso de la responsabilidad de saber que pudo en su momento decir algo, pudo en su momento hablar y no lo hizo. Usted puede salvar, ser un instrumento de Dios, traer de vuelta a alguien que se ha desviado. Pero si no habla, el desvío de esa persona puede terminar en perdición. Tenemos una gran responsabilidad. Al final del verso 23 dice, de otros tener misericordia con temor. Luego dice, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Ahora, hay casos y casos. No podemos esperar que las confrontaciones y el trabajo restaurando a un hermano siempre resulte bien. Pueden haber personas que simplemente no quieran volver, personas que quieran seguir en lo que está mal. Si eso pasa, llega un momento donde lo único que podemos hacer es orar y nada más. Porque cuando una persona no quiere dejar sus malos caminos y nosotros seguimos y seguimos, amados, empezamos a hacernos mal nosotros. Entonces, hasta cierto punto lo tratamos, insistimos. Si no hay respuesta, puedo seguir orando, pero ya no tengo por qué estar ahí. Amén. Ahora sí, tercer punto principal. Confía en el Señor y mantén la esperanza. Preciosos los versos 24 y 25 que leímos al final. Dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Y la iglesia dice, confiemos en el Señor y mantengamos la esperanza. Dios es el creador de todo lo que existe y Él sostiene el universo con su poder infinito. No hay nada que pueda desafiar su poder o frustrar sus propósitos. ¿Cómo es nuestro caminar cristiano?
Cuando alguien nos ve caminando por la iglesia, ¿se nota que somos hijos de aquel que sostiene todas las cosas? O quizá la gente puede percibir algo diferente. ¿Cómo damos a notar la confianza que tenemos en Dios? ¿Caminamos como aquel que sabe que tiene un Dios que es omnipotente? ¿Un Dios que es todopoderoso? Por medio de la palabra podemos entrever que Dios ha sido siempre fiel a sus promesas. Él tiene control absoluto de la historia, de nuestras vidas. Podemos ver en la palabra que nuestro Dios es un Dios que no ha mentido ni una sola vez y que todo lo que Él ha dicho que va a hacer, lo hace. Un Dios que siempre cumple con lo que promete. Dios nos protege del mal, nos guarda para su gloria, nos da la victoria sobre las tentaciones, las pruebas, los enemigos de nuestra alma. Y vivimos nosotros en ese maravilloso tiempo de la iglesia en el que Dios tomó al Espíritu Santo que levantó a Cristo Jesús de entre los muertos al tercer día y lo puso dentro de nosotros. Ese es nuestro Dios. ¿Cómo estamos caminando? ¿Nos sentimos en cada paso ser hijos de ese Dios todopoderoso? O quizá las tormentas de la vida hacen que, como Pedro, cuando cruzaba por las aguas, empecemos a tambalear un poco. Aprendamos a confiar en Dios cada vez más. Aprendamos a creer en lo que Él ha dicho. Tengamos convicción de que su compañía y su protección están con nosotros. Podemos tener plena seguridad en el poder de Dios. No hay necesidad de temer a los enemigos ni a las circunstancias difíciles. Podemos confiar en la fidelidad de Dios para cumplir sus promesas. Él nos dará la gracia y la fuerza que necesitamos para vivir una vida victoriosa. Confiemos en nuestro Padre, no en nuestras circunstancias. Confiemos en nuestro Señor, no en nuestros problemas. Prestemos oído a lo que Él ha dicho y no a las circunstancias que estamos atravesando. Confiar en el Señor más allá de lo que nuestros ojos pueden ver, más allá de lo que nuestros oídos pueden oír, más allá de lo que nuestro cuerpo pueda sentir. Confiar en Dios, más allá de todo. Confiar. Aquel que nada le puede tomar por sorpresa. Aquel que conoce todo. Confiemos en Dios. ¿Cómo está su confianza en Dios? ¿Cómo está su confianza en las promesas de Dios? Entreguemos a Él nuestras preocupaciones, entreguemos a Él nuestros temores, confiemos en Él, porque Él nos dará la fuerza que necesitamos para hacerle frente a cualquier aflicción que se ponga en nuestro camino. Confiar en Dios nos asegura, amados, salir victoriosos
Pero no confundamos las cosas. El salir victorioso muchas veces no tiene que ver con la sanidad de la enfermedad que le está quejando. El salir victorioso muchas veces no tiene que ver con la desaparición de ese problema que usted tiene en su casa. El salir victoriosos, amados, tiene que ver con una vida devota al Señor, que aún en medio de cualquier circunstancia, de cualquier aflicción, de cualquier problema, es una vida que se mantiene hasta el final glorificando el nombre de Dios, entendiendo que cualquier mal, cualquier problema en esta vida, cuando la soportamos con el Padre, representa en el cielo una corona que pondremos a los pies de Cristo. Eso es confiar en Dios. Y entonces confío en Él cuando todo me va bien o cuando todo me va mal. Pero siempre confío y nunca pierdo de vista la esperanza. Mi Señor viene. Cristo viene. Edifiquemos nuestra fe, permanezcamos en el amor de Dios, confrontemos el pecado, restauremos a los que se desvían, confiemos en el Señor y mantengamos viva la esperanza. Vivir de acuerdo a estos principios nos hará experimentar esa victoria que Cristo ganó en la cruz. No olvidemos que somos hijos de Dios, que Él tiene un plan maravilloso para nuestras vidas y que ese plan maravilloso no es un plan que se va a establecer aquí en la tierra, que ese plan maravilloso es un plan que culmina en la eternidad, los hijos de Dios para siempre, dando gloria, dando honra al Padre que les salvó. Es esa la vida maravillosa que Él ha prometido a sus hijos. Ese es el plan maravilloso. Porque muchos escuchan, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida y piensan que eso es todo aquí en la tierra. Y no. Yo voy a Dios porque Él tiene un plan maravilloso para mi vida. Tiene un carro, tiene una casa, tiene una mansión, tiene un buen trabajo. El plan maravilloso de Dios es hacer al hombre libre del pecado y llevarlo a la eternidad. Puesto de pie, amados. Hay ciertas prácticas cristianas que se han ido quedando en el pasado. A veces quisiera tener una caña de pescar espiritual para traer unos peces de atrás, de la iglesia primitiva, hacia el presente. Y hay ciertas preguntas que puede ser que alguno de ustedes las haga en casa, en familia, pero que debiéramos hacerlas todos aquí cada vez que nos vemos y nos saludamos, dando por sentado que aquí todos se saludan. Quizá al terminar el culto pueda, si no saludó, despedirse de algún hermano, de alguna hermana, alguien que no habitúe, ¿no? Porque no hay nada más triste que ver iglesias en el mundo donde personas llegan solas y se fueron solas. Nosotros hemos sido llamados a ser una familia. Pero entre las prácticas espirituales que han quedado un poco atrás y que quizás no se las hacen mucho hoy, yo quisiera que a partir de hoy todos las podamos poner en práctica para que sean ya una costumbre otra vez, ¿no? Que su conversación con el hermano, con la hermana, quizás cuando vaya a la cafetería y vaya a cenar, pregúntele sin temor, ¿cómo está su comunión con Dios? De los tiempos que leyó la palabra en la semana, ¿hay algo que quizá Dios quiera que comparta conmigo? O bueno, yo tengo algo que compartir.
Preguntémonos quizá entre los que somos más cercanos, ¿cuánto tiempo estamos orando? Animémonos los unos a los otros, los que vienen los miércoles a los estudios bíblicos, que no sea solamente el pastor aquí en el altar diciéndole a los hermanos que vengan. Ustedes que vienen a los estudios bíblicos también animen a los que no vienen. Y converse con ellos, ¿no? Porque quizá al final hay algunos hermanos que no pueden venir, que efectivamente no pueden venir, pero quizá hay otros que sí pueden, pero no vienen. Y quizá usted en esa conversación se dé cuenta de que un hermano quisiera venir, pero no puede porque no tiene transporte. Y si usted ha recibido la bendición de tener transporte, se puede poner de acuerdo con el hermano y decirle: yo te paso viendo, vámonos juntos al estudio bíblico. Seamos una familia. Meditemos en lo que hemos recibido en esta mañana. Grandes responsabilidades para nosotros como hijos de Dios. Edificar nuestra fe, confrontar el pecado, restaurar a los que se pierden, confiar en el Señor, mantener viva la esperanza. Cosas que no se deben saber, sino cosas que se deben hacer. Cierra sus ojos. Padre Celestial, te damos gracias por la bendición que es estar aquí en tu casa. Gracias por tu palabra. Gracias por el mensaje que hemos recibido en esta mañana. Amado Dios, te pedimos en el nombre de Jesús, ayúdanos a ser diligentes en la edificación de nuestra fe. Dígale a Dios en esta mañana: Padre, ayúdame a ser diligente en la edificación de la fe que he recibido en Cristo Jesús. Quiero más. Dígale a Dios: quiero más. No quiero conformarme con lo que he recibido. Hay más que tú me quieres dar. Hay más que tú tienes para mí. Hay mucho más. Padre, también te pido que me ayudes a no ser cómplice del mal de mi hermano. Ayúdame a confrontar el pecado con valentía, con mansedumbre, y también a restaurar a aquellos que se han desviado. Entiendo que es una gran responsabilidad como hijo de Dios que soy, como hija de Dios que soy. Ayúdame, Padre. Dígale a Dios en esta mañana: quiero confiar más en ti. Quiero crecer en mi confianza en ti. Quiero cada día creer más en lo que has dicho. Confiar en tu poder, en tu soberanía, en el control que tú tienes sobre todas las cosas. Confiar siempre en ti. Y Padre, quiero mantener viva la esperanza. No tienen que haber países en guerra para tener presente que Cristo viene por segunda vez. Ninguna de estas cosas debían ser necesarias para creer que vienes por segunda vez. Solo necesito creer en lo que has dicho. Solo necesito creer en tu palabra, confiar en lo que tú dijiste. Y tú dijiste que ibas a venir por segunda vez. Y yo quiero hacer tu voluntad. Quiero ser encontrado haciendo tu voluntad, Señor. Y mientras usted ora con el Señor, hable con su Padre Celestial en sus propias palabras, con sus ojos cerrados. Yo quisiera dirigirme en esta mañana a las personas que quisieran tener un encuentro con Jesús. Quizá hay alguna persona en esta mañana que sabe cosas de Dios, pero no ha experimentado el tener una relación personal con Cristo. Saber cosas de Dios no nos va a salvar. Tener una relación con Él es lo único que puede traer salvación a nuestra vida. Si en esta mañana hay alguna persona que anhela encontrarse con Jesús, alguna persona que está cansada de vivir como lo ha hecho hasta este momento,
alguna persona que quiera dejar atrás sus errores y caminar en libertad, caminar en ese amor que Dios tiene, ese amor que transforma y cambia vidas. Vamos a hacer una oración en esta mañana para aquellas personas que desean encontrarse con Cristo. De modo que voy a pedir a toda la iglesia que repita esta oración después de mí para poder ayudar a las personas que lo hacen de todo su corazón en esta mañana. Repita, amada iglesia, con voz audible. Dios, gracias por tu amor. Gracias por Jesús. Él murió por mí, resucitó al tercer día, y yo quiero ser salvado por Cristo. Padre, perdona mis pecados, límpiame. Ya no quiero ser igual. Estoy cansado. No puedo más. Quiero experimentar tu amor, tu gracia, tu misericordia. Padre, sálvame y nunca más me dejes solo. Quiero estar contigo todos los días de mi vida hasta el fin. En el nombre de Jesús. Amén.